En esta tercera parte de la conferencia número 386 de noticias de actualidad en relación con la profecía, vamos a tratar una vez más sobre lo que está aconteciendo en Ucrania. Pero antes vamos a añadir alguna otra noticia que ha transcurrido desde ayer a hoy y que desde luego vale la pena conocer, porque es que todo se está juntando a la vez, sí. Hace tiempo la gente podía pensar, bueno, las escenas finales de la historia de la humanidad serán una detrás de otra. No, las cosas ya no son una detrás de otra, se van acumulando, juntas, uniendo, y esto no va a parar. Vamos a empezar. Pues damos inicio precisamente con guerras y rumores de guerras. El ex Gemat, Alejandre, ve a Marruecos como una amenaza para España que acabará en un conflicto armado. El general afirma en un libro que la amenaza se materializará primero de forma similar a los asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla. Después dice que esto se va a complicar y pasará a ser guerra convencional. Sí, es el ex Gemat, no es el actual Gemat. Pero ya veis qué declaraciones hace. Un informe alerta de la amenaza para España de un Marruecos rearmado y respaldado por Estados Unidos en Sáhara. Lo curioso de esto es que precisamente estos días hemos visto cómo el gobierno español, por parte del presidente Pedro Sánchez, ha hecho acuerdos con Marruecos y ha dejado de lado a Argelia. Y esto ya se sabe que por algo ha sido. Antes hubo unos encuentros previos con el gobierno de Estados Unidos y Marruecos y también España, por tanto algo se ha cocido por detrás, que no cuentan los medios, evidentemente, pero que esto tiene alguna implicación importante. En fin, veremos cómo va transcurriendo todo esto, pero una vez más, tensiones. Y recordemos que precisamente la zona de Marruecos es una zona muy importante porque, claro, está muy cerca con el estrecho de Gibraltar por el bando español. ¿Y qué hay en Marruecos? Ceuta y Melilla, unas colonias españolas en territorio africano, con lo cual siempre Marruecos lo ha reclamado para sí. ¿Cómo terminará esto? Ya veremos, pero ya hemos visto tantas veces cómo se van enviando personas para que salten esas vallas y lleguen a territorio español, y todo esto con los problemas que conlleva. Bueno, pues desde luego aquí todo esto se hace por algo, no es porque sí. Tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. Mientras tanto, mirad esta otra noticia, que también es preocupante, control. Vamos a ver un vídeo donde nos hablan que censuran el libro de George Orwell, el famoso 1984, porque dicen que puede herir tu sensibilidad. Estad atentos. Pues parece claro que el idiotizar a las masas es algo que se está buscando y muy bien. Sí, con todo el tema del metaverso es evidente. Imaginaos la de historias que puede haber, no solo para pasárselo bien, en plan, uy, estoy volando por aquí o por allá, sino en toda la cuestión sexual en definitiva. ¿Qué cornamentas habrá también en ese aspecto, eh? Bueno, pero aparte de todo esto, además es que quitan una literatura de la que hace pensar, y más cuando sabemos todo lo que hay concretamente detrás del libro de George Orwell, 1984, con todo lo que llegó a implicar. Y ahora resulta que esto lo quieren prohibir porque, claro, da una sensación angustiosa, dicen que hay escenas violentas, y esto es para alterarse y prohibir el libro. ¿Cuántos libros no hay así o películas?
y mucho peores. Y además estas te plantean unas ciertas cuestiones de algo que ya estamos viendo hacia dónde va, que realmente va por aquí. Ya sabemos el por qué George Orwell pudo escribir esto, él también estaba puesto en estas cosas. Pero aparte de esto ya lo que nos lleva es a pensar que si esto lo prohíben, ¿qué pasará con las Biblias? Porque hay escenas de violencia escritas en ella. Hay escenas también de sexo escritas en ella, ¿sí? Hay escenas de muchas cosas en la Biblia que pueden aturdir a una persona teóricamente, pero que resulta que es un libro que a través de tantos años y años, en vez de hacer daño a las personas, les ha hecho el gran beneficio. Fijaos qué baremo se llega a utilizar. Pero ya sabemos que las Biblias dejaremos de tenerlas entre nosotros y que se van a buscar las excusas para que realmente esto sea un hecho. Y ya vemos también con todo el tema de la homosexualidad, etcétera, etcétera, la destrucción de las personas por no hacerlo correcto ante los ojos de Dios, y de todo lo que nos avisa que tenía que pasar al final y está pasando. Pues bueno, en definitiva, ¿qué podemos esperar? Ya nos hacemos la idea, ¿no? Bueno, menos pensar, todo, ya lo veis. Bien, sigamos con otra noticia de Israel, una escena realmente escalofriante, porque si veis el vídeo, aquí ya lo veis, como alguien está con un cuchillo amenazando a alguien que también lo apunta con una pistola, mientras a su vez otro también lo está apuntando con pistola. ¿Por qué? Pues porque hizo una masacre. Atentado en Beersheba, hay 4 muertos y varios heridos. El atacante fue abatido por civiles luego de apuñalar y atropellar a varias personas. Evidentemente, claro, no era judío él, ¿eh? Bueno, pues ya veis, esa es la situación aún ahora en ese lugar. Bien, ahora sí que entramos de lleno en las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, que tienen que ver con Oriente Medio, pero con implicaciones mucho más abarcantes a todo el mundo. Y es lo que ya estaba profetizado de hace tantísimos años por distintos profetas de Dios, y cómo todo lo estamos teniendo delante. Vamos a empezar primero con un vídeo, predicción de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es interesante ver cómo hay gente joven que está al tanto de las cosas y que evidentemente algo conoce de cuestión bíblica, porque si no, no diría lo que comenta. Pero desde luego espectáculos hay que dan muestras de lo que se preparaba y que ha ido aconteciendo y acontece, porque evidentemente ya sabemos quién mueve también cierto espectáculo de música, y no es Dios precisamente, con lo cual no es de extrañar que esas letras y esas escenificaciones ya estén anunciando algo para los que saben de qué va el tema. Y otros tantos lo ven, quedan maravillados solo por el espectáculo y no se enteran de nada. Bueno, gracias a Dios que aún hay personas jóvenes que ven las cosas con bastante claridad y que ojalá se les dé la profecía y la doctrina correcta para que acepten el mensaje del cuarto ángel y puedan posicionarse de lleno en la verdad. Pero ya van muy bien encaminados, gracias a Dios. Bien, empezamos con noticias una tras otra. Alemania planea comprar aviones de combate estadounidenses F-35. La Fuerza Aérea Germana buscaría con esta adquisición reemplazar a su flota de cazas Tornado, que han estado en activo desde la década de 1980. Por tanto, deben modernizarse. Más gasto, ¿en qué? En armamento y de última generación, claro. ¿Para qué? Con esta tensión que estamos viviendo y guerra en Ucrania, es de esperar que no se van a quedar con un tirachinas. El F-35 es considerado el avión de combate más moderno del mundo y es difícil de detectar para el radar enemigo debido a su especial forma y revestimiento exterior. El mes pasado, el canciller alemán Olaf Scholz anunció un aumento masivo en el gasto de defensa del país y que el gobierno había decidido dedicar 100.000 millones de euros, unos 113.000 millones de dólares, a inversiones militares en su presupuesto para 2022, ya que el conflicto de Ucrania obliga a Berlín a repensar su política exterior. Bueno, algunos verdaderamente se están enriqueciendo con esto, eso queda claro, pero todo esto no se compra para tenerlo almacenado y ya está, con todo lo que se viene encima. El presidente de Letonia ve absolutamente necesaria una base permanente de la OTAN en su país. ¿Por qué?
era de esperar también, ¿no? Tienen miedo de que Rusia se exceda de unos ciertos límites territoriales y, por tanto, quieren esto, por si acaso. Y atención a las palabras de Antonio Guterres. Guerra entre Rusia y Ucrania puede traer un huracán de hambruna. Sí, sí, de hambruna. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó el lunes de las repercusiones de la guerra que libra Rusia en Ucrania, que podría resultar en un huracán de hambruna en muchos países. La detención de la producción agrícola en Ucrania y Rusia, debido al conflicto, golpeará más duramente a los pobres y sembrará semillas de inestabilidad política y malestar en todo el mundo. Subrayó Guterres a periodistas en Nueva York. Esta guerra afecta mucho más que a Ucrania, agregó. Sí, afectará al mundo, ¿eh? Los precios de los cereales ya superaron los de principios de la primavera árabe y los disturbios por alimentos de 2007-2008, afirmó, agregando que el Índice Mundial de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, está en su mayor nivel jamás registrado. Debemos hacer todo lo posible para evitar un huracán de hambruna y el colapso del sistema alimentario mundial, subrayó Guterres. Rusia y Ucrania son considerados ambos el granero de cereales del mundo. Y evidentemente, este año, ¿qué cosecha habrá? ¿Qué distribución de todo ello se podrá hacer por el mundo? Prácticamente nada, ya lo veis. ¿Y esto qué conlleva? Pues subida de precios tremenda, escasez, hambruna y, una vez más, recordad, COVID-19, pestes. ¿Hambres? ¿Qué? Ya veis lo que se está preparando, aparte de hambres que hay en ciertos lugares, ¿eh? Terremotos, ¿cuántos hemos visto ya? ¿Y cuántos más veremos? Y todo esto en un contexto de ¿qué dijo Jesús? De guerra. Sí, pues en definitiva, ¿aún no estamos viviendo las señales del fin? ¿Aún no lo creéis? Europa registra el mayor crecimiento de las importaciones de armas según un informe. A nivel mundial se ha observado un leve descenso en las transferencias de armas, mientras Sudamérica ha registrado su nivel más bajo de las importaciones de armas en 50 años. Pero mirad en Europa, todo lo contrario. Aunque ya vemos que la tensión en Latinoamérica tampoco es que sea poca, ¿eh? Y con grandes naciones detrás que son las mismas implicadas en Ucrania. Recordemos eso. Las bolsas chinas caen ante el temor a sanciones, medidas regulatorias en Estados Unidos y un nuevo brote de coronavirus. Casi nada, ¿eh? Vaya momentos. Algunos medios han descrito esta situación como una liquidación en pánico en el mercado chino causada por diferentes factores negativos, tanto internos como externos al país. Uno de los motivos del desplome es la publicación de un informe que hace referencia a funcionarios estadounidenses y que revela cómo Rusia, supuestamente, pidió asistencia militar a China para hacer frente a la operación militar en Ucrania. Aunque Pekín ha desmentido estas informaciones, los rumores han causado preocupación entre los inversores, ya que esto abre la posibilidad a que empresas chinas sean sancionadas. Otra de las causas de los números rojos es la amenaza de echar a 5 empresas tecnológicas chinas de las bolsas estadounidenses. Y es que la Comisión de Bolsa y Valores ha señalado que están incumpliendo algunos requisitos para cotizar en lo que respecta a la rendición de cuentas. El último factor negativo que podría estar afectando las acciones de las bolsas es un nuevo brote de COVID-19 en China que ha llevado a las autoridades a declarar el cierre de 2 grandes ciudades. Se trata de Shenzhen, con 12 millones de habitantes, y Changchun, de 9 millones, casi nada. Estamos viendo pestes, hambres, terremotos, guerras. No, aún no son señales del fin, ¿no? Jesús aún tardará 100 o 200 años o más en volver, ¿no? Ya. El secretario general de la ONU, la perspectiva de un conflicto nuclear era impensable y ahora entra dentro de las posibilidades. Y recordad las profecías que morirán millones de personas por conflicto bélico y otras circunstancias. Sí, escrito estaba, ¿eh? Putin y Bennett mantienen una conversación telefónica para abordar la crisis en Ucrania. Sí, Rusia e Israel, en definitiva. Ya vimos ayer una parte de noticias que tenían que ver con todo ello, ¿eh? Pues aún habrá más. Gobierno de Israel sufre el mayor ataque cibernético contra sus páginas web.
Aunque todavía no se ha podido identificar a quienes están detrás de esa acción, periodistas israelíes atribuyen a Irán el ciberataque contra los sitios gubernamentales. Sí, una vez más, Irán también en todo esto. Estamos en una cuenta regresiva hacia la catástrofe. La ONU advierte del aumento de la hambruna en Yemen. Un total de 17,4 de los 29 millones de habitantes del país afrontan altos niveles de inseguridad alimentaria. Sí, se prepara hambre en todas partes, pero hay lugares que ya la tienen. En Yemen, también conflicto bélico. La cantidad de población en Yemen que experimenta niveles de hambre catastróficos o similares a una hambruna se podría multiplicar por 5, alcanzando las 161.000 personas este año, advirtió la ONU. Estas cifras desgarradoras confirman que estamos en una cuenta regresiva hacia la catástrofe en Yemen y casi no tenemos tiempo para evitarla, advirtió el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Según un informe de la ONU, 17,4 de los 29 millones de habitantes en Yemen se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria. En todo el país, 2,2 millones de niños están gravemente desnutridos. Entre ellos, más de medio millón de niños se enfrentan a la desnutrición aguda grave. Casi nada, ¿eh? Tras 7 años de guerra civil, protagonizada por los hutíes, respaldados por Irán, y los zaidíes, apoyados por Arabia Saudita, muchos hogares en Yemen se ven privados de las necesidades alimentarias básicas, afirmó Gu Dongyu, director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. La complicada situación humanitaria podría verse ahora agravada con la crisis en Ucrania, que podría provocar importantes perturbaciones en las importaciones y precios más altos, ya que el 30% de los suministros de trigo de Yemen procede de Ucrania, se señala en el informe. Las partes en conflicto deben levantar todas las restricciones al comercio y la inversión de productos básicos no sancionados, sostuvo el principal funcionario de ayuda de la ONU en Yemen, David Beasley. Según explicó, esto ayudará a bajar los precios de los alimentos. Sí, lo de Ucrania está afectando y mucho más de lo que parece. Irán frustra un acto de sabotaje israelí en la planta nuclear de Fordow. Ya bueno, es que esto es un no parar, ¿eh? Eslovaquia anuncia la expulsión de 3 empleados de la embajada rusa. En fin, cómo se está poniendo el tema por todos lados, sí, y cerca de la frontera con Rusia. Y ahora otro vídeo más. Aumenta tensión entre Estados Unidos y China sobre Rusia tras reunión de alto nivel. Sí, lo de Ucrania también afecta a China y esas relaciones con Estados Unidos, porque todos están detrás moviendo tantas cosas. Amenazas por parte de sanciones de Estados Unidos a China, tensión continua, y ya sabéis que evidentemente la profecía lo decía, China y Rusia irían juntos de la mano y traerían graves problemas a Estados Unidos y este no se iba a quedar quieto. Daniel 11, versículos finales, lo decían claramente hace 2600 años antes de que se pudiese decir con el nombre de Rusia, antes que supiéramos todo lo que iba a venir tiempo al tiempo, poco a poco, todo eso estaba escrito. Y cuando lo presentamos hace tantos años nos decían que estábamos locos, que torcíamos la profecía bíblica. Pues ahí lo tenéis. Y bueno, el gran protagonista de todo esto por detrás, y que no lo parece, y que se muestra la bondad absoluta al respecto, aparece también en noticias y bastantes. Algunas las veremos hoy y otras sucesivamente, porque aún nos quedan unas cuantas partes de esta conferencia de noticias, sí, unas cuantas. Alcalde de Kiev invita al Papa Francisco a visitar Ucrania. En esta situación, dices, ¿puede ser? Era noticia de este 15 de marzo. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Papa Francisco recibió una carta del alcalde de Kiev, capital de Ucrania, en la que lo invita a visitar este país que actualmente se encuentra en guerra con Rusia. El Santo Padre ha recibido la carta del alcalde de la capital ucraniana y es cercano al sufrimiento de la ciudad, de su gente, de los que han tenido que huir y de los que están llamados a administrarla, indicó Bruni. En esta línea señaló que el Papa Francisco reza al Señor para que los proteja de la violencia. En su declaración, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede recordó el llamado que el pontífice realizó el domingo 13 de marzo al finalizar el rezo del Ángelus.
Frente a la barbarie de la matanza de niños inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Lo único que hay que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, envió una carta al Papa Francisco con fecha 8 de marzo y difundida este martes 15, en la que lo invitó a visitar la ciudad en estos momentos de guerra tras la invasión de Rusia o, en caso de que no sea posible, participar en una videoconferencia para enviar un mensaje a la población. Bueno, le da una alternativa, si no vienes en persona, al menos videoconferencia. Creemos que la presencia de los líderes religiosos del mundo en persona en Kiev es clave para salvar vidas y allanar el camino hacia la paz en nuestra ciudad, en nuestro país y en todos los lugares, escribió el político ucraniano. Además, el alcalde de Kiev ofreció al Santo Padre su ayuda en todo lo que pueda necesitar para realizar este viaje, pero que en el caso de que no sea posible, podría participar en una videoconferencia conjunta para grabarla o transmitirla en vivo y se harán esfuerzos para incluir al presidente Zelensky en esta convocatoria. Le pedimos a usted, como líder espiritual, para que muestre su compasión, para que se una al pueblo ucraniano y difunda conjuntamente el llamado a la paz, concluyó en la carta el alcalde de la capital de Ucrania. Y aquí tenéis la carta en cuestión, fechada el 8 de marzo de 2022. Bueno, el Papa en principio ir allí no va a ir, videoconferencia sí, y fijaos cómo lo mantienen como líder espiritual y piden que otros líderes espirituales se junten allí en persona y que es la forma de solucionar esta cuestión. Sí, pero hay un problema. Resulta que la Iglesia Ortodoxa rusa no quiere colaborar para nada con este Papa Francisco y Vaticano, con lo cual la cosa no pinta de terminar precisamente ahora en florituras, sino que esto seguirá igual. Taiwán denuncia que 13 aviones de combate chinos han operado sobre su zona de identificación de defensa aérea. Sí, sigue también la tensión allí. Sí, esto no es solo Ucrania, ya os lo vengo diciendo desde hace años, esto iría mucho más allá. Iría no solo a Oriente Medio, iría también a la zona de China y evidentemente Taiwán, que está también en ese punto de mira, porque los aliados de Estados Unidos quieren que Taiwán vaya por su cuenta y China no quiere soltar Taiwán de su territorio. Evidentemente, ya vimos también cómo los jesuitas hacían grandes movilizaciones en Taiwán para conseguir eso. Y sí, el trabajo ha dado sus frutos, para variar. Volvemos al Papa Francisco, que consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Papa Francisco consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el viernes 25 de marzo durante una celebración penitencial en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Ya prácticamente estamos a viernes, estamos a miércoles hoy, ¿eh? Así lo informó este 15 de marzo el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El viernes 25 de marzo, durante la celebración penitencial que presidirá a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, escribió Bruni. El comunicado del Vaticano añade que el mismo acto, el mismo día, será realizado en el Santuario de la Virgen de Fátima, en Portugal, por su eminencia el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio como enviado del Santo Padre. Por tanto, ya veis, todo da vueltas alrededor de ¿quién? De la aparición de la Virgen de Fátima. O sea, de aparición satánica que revelaba cosas y que, claro, Rusia tenía que ceder para ser tragada por el Vaticano. Sí, y es lo que va a pasar, seguro. De ahí esa consagración, o sea, poner a los pies de Satanás, en definitiva, no a una Virgen de Fátima, sino a Satanás, que es el que está moviendo todo esto. Y la gente no tiene ni idea. Los obispos católicos ucranianos rezan para que esta consagración pública por parte del Papa Francisco pueda poner fin a la guerra que comenzó el 24 de febrero con la invasión de las fuerzas militares rusas. Finalmente, los obispos de Ucrania también han propuesto una oración actualizada de consagración al Inmaculado Corazón de María para que se rece al final de cada misa y en privado. A continuación, la oración propuesta por el Episcopado de Ucrania. Vamos a leerla.
amada Reina y Madre nuestra, Reina del Santo Rosario, auxilio de los cristianos, salvación del género humano, Virgen victoriosa, aquí nos postramos humildemente ante ti para que lleves nuestras sinceras oraciones a Dios Todopoderoso en la Trinidad. Pues empezamos bien con esa oración, ¿eh? Empezamos bien, por no decir fatal del todo, sí. Venimos con la plena confianza de que suplicamos misericordia y protección para nuestra patria en este tiempo dramático de guerra. Madre de misericordia, te lo pedimos no por nuestros méritos con los que no contamos, sino en vista de la bondad infinita de tu corazón y de la sangre salvadora de Cristo, tu Hijo. Que llegue a ti el sufrimiento y los gritos de auxilio de tantas personas. Ten piedad de los heridos y víctimas de los bombardeos, de los huérfanos y de las viudas, de todos aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares y buscar refugio en lugares más seguros. Ruega misericordia por los que dieron su vida defendiendo al prójimo y a nuestra patria. Oh Madre Inmaculada, ruega a Dios la gracia de la conversión y te pedimos especialmente la conversión de Rusia y de todos aquellos que están cegados por el odio o la sed de poder. Ruega por nosotros, especialmente por aquellas gracias que pueden cambiar los corazones humanos en un instante y que prepararán y traerán una paz tan codiciada. Fijaos que lo dice ya afirmándolo, a esta oración. Sobre todo, danos el don de la paz espiritual para que el reino de Dios crezca en paz y armonía. Reina de la paz, ruega para nosotros la gracia de la verdadera reconciliación con Dios y entre nosotros, para que podamos darnos una mano de ayuda y apoyo. Trono de la sabiduría, inspira a todos los gobernantes a tomar decisiones sabias y fortalece los esfuerzos de quienes contribuyen al final de la guerra y la paz. Reina de los apóstoles, ruega para nuestros pastores el don de la fe y el celo, firmes en la administración de los sacramentos, para que en este tiempo estemos todos unidos en la mesa eucarística y en la oración celosa. Sana a los enfermos, fortalece a todo el personal médico y voluntario que atiende a los enfermos y heridos, pide para ellos fuerza espiritual y física. Sé sanadora para los enfermos, fortalecedora para los moribundos y ánimo para sus seres queridos. Así como la Iglesia y toda la humanidad fueron consagradas al corazón de tu divino Hijo, y en él esperamos convertirnos en fuente inagotable de victoria y salvación para todos, así nos consagramos para siempre a ti y a tu inmaculado corazón, nuestra Madre y Reina. Para que tu amor y tu cuidado aseguren la victoria del reino de Dios y que nuestra Ucrania y todas las naciones reconciliadas entre sí con Dios te bendigan y te glorifiquen. Amén. Sí, esta frase final es el todo, para que tu amor y tu cuidado aseguren la victoria del reino de Dios. O sea, si no es a través de la Virgen María, no puede haber victoria del reino de Dios, pero si está muerta, si aún no está en el cielo. Bueno, pues entonces, a través de espiritismo, ¿quieren esto? ¿Y a quién reflejan esas apariciones y todo ese culto? Ese culto no va dirigido en verdad a María, va dirigido a Semiramis, va dirigido a lo que era participación diabólica muy directa ya en Babilonia. Y esto es lo que están transmitiendo. Pero como siempre, bajo el manto de la Virgen María, así se camufla todo. Pero lo curioso de esto es que, como siempre decimos, pasará algo al final para que haya otra gran aparición de ese tipo y el mundo quede embaucado. Pues cuidado, cuidado. Y además nos dice que todas las naciones reconciliadas entre sí y con Dios te bendigan y te glorifiquen. O sea, ¿qué deben conseguir? Que todas las naciones se rindan al poder papal. En definitiva va de esto, de sumisión al poder papal y de sumisión en consecuencia al líder del poder papal, que es el mismo Satanás. Y eso es lo que conseguirán por un breve tiempo. Imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegará por primera vez a Ucrania. Sí, hay una imagen que es itinerante, que la van haciendo dando vueltas por aquí y por allá, porque solita no se mueve, como dicen los textos de Isaías. Vaya tontería hacer imágenes que no se pueden mover por sí solas y las idolatran, y de qué modo, ¿no? Pues lo mismo aquí. El santuario de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal, anunció que enviará una imagen peregrina de la Virgen a Ucrania para que los católicos recen y pidan la intercesión de la Madre de Dios por la paz en el país.
La imagen de la Virgen de Fátima llegará a Ucrania en respuesta al pedido del arzobispo metropolitano greco-católico de Leópolis, Monseñor Ior Wozniak. Le pedimos que nos envíe la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima a Ucrania para que podamos orar por su protección, para que la paz vuelva al país, dijo Monseñor Wozniak al santuario en una solicitud del 10 de marzo. O sea que necesitan de esa imagen para que la paz vuelva al país. Si no hay la imagen, no puede volver la paz. Anda que... Al día siguiente, el santuario respondió a la solicitud y expresó su cercanía con los ucranianos en estos tiempos difíciles. Estamos unidos en un mismo espíritu de oraciones, con gran placer, indicó. Además, señaló que es la primera vez que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima visitará Ucrania y permanecerá en el país durante un mes. ¿Por sí misma? No, porque luego se la van a llevar, porque no anda sola, ni vuela. La imagen partirá desde Lisboa, Portugal, hasta Cracovia, Polonia, y luego será transportada por la comunidad greco-católica de Leópolis hacia Ucrania. Sí, alguien se la lleva. El 11 de marzo, el rector del santuario de Nuestra Señora de Fátima, padre Carlos Cabeciñas, celebró misa en la Basílica de la Santísima Trinidad, donde insistió en la necesidad de rezar por la paz en Ucrania, en especial durante la visita de la imagen peregrina de la Virgen de Fátima al país europeo. Nuestra Señora aquí en Fátima nos pidió con insistencia que recemos por la paz. Es esta oración que rezamos aquí diariamente la que estará presente en la oración de todos los ucranianos ante la imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, indicó. La escultura que será enviada a Ucrania es la número 13, anda que también, la última réplica de la imagen original o número 1, que fue diseñada según las instrucciones de la sierva de Dios, Sor Lucía de Jesús, una de los 3 pastorcitos a quienes se les apareció la Virgen de Fátima en 1917. La imagen original de la Virgen de Fátima fue solemnemente coronada por el arzobispo de Évora el 13 de mayo de 1947. Claro, si no era un 13, ya me diréis. Desde entonces ha visitado 64 países. En el 2000, la imagen peregrina original fue colocada en la exposición Fátima, Luz y Paz, en el santuario portugués, y el 8 de diciembre de 2003, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, la imagen fue entronizada en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Luego, la estatua solo salió de la Basílica en situaciones excepcionales. La última vez fue para la Jornada Mundial de la Juventud de 2019 en Panamá. O sea que abrió la puerta y se fue andando sola, ¿no? Ya. El santuario señaló que además de enviar la imagen peregrina a Ucrania, esta semana recibirá un grupo de 35 refugiados ucranianos, la mayoría son mujeres y niños. Se recibirá a los refugiados en respuesta a la solicitud del municipio de Urem y de la comunidad greco-católica portuguesa, cuyos asistentes espirituales residen y colaboran en el santuario de Fátima, precisó. La acogida será temporal y se trabajará con las autoridades locales para que estas familias tengan una situación más estable en el país, con acceso a documentación, escolarización, salud y empleo. Fijaos, primero se lía el conflicto y después ayudan, y quedan como los benefactores. Y encima lo consagran todo a Satanás. Sí, a Satanás, señores, a Satanás. La OTAN alerta de que Rusia busca un pretexto para usar armas químicas en Ucrania. Vaya, ya empezamos con esto otra vez, armas químicas. Australia se prepara para albergar submarinos nucleares de Estados Unidos y del Reino Unido. Scott Morrison, primer ministro del país oceánico, aseguró que de esta forma buscan impulsar la Asociación Estratégica Militar AUKUS, que evidentemente es para cuestión de China, como no, por si acaso de Rusia también. El Tribunal Superior de Justicia de Israel allana el camino para la llegada de miles de refugiados etíopes. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Etiopía, Israel, esto no pinta nada con lo que venimos tratando aquí, ¿que no? Sí, claro que sí. Miembros de la comunidad etíope de Israel protestaron frente al Ministerio del Interior en Jerusalén este año. ¿Por qué? Vamos a verlo. El Tribunal Superior de Justicia no escuchó adrede un pedido que impedía que el gobierno trajera a etíopes elegibles para ser ciudadanos israelíes. Esto allanaría el camino a miles de refugiados de dicho país a que lleguen en breve. En noviembre pasado, el gobierno aprobó un plan para permitir el ingreso de 9.000 etíopes con parientes de primer grado en Israel bajo la ley del retorno, o sea, que tienen un origen judío.
Pero este esfuerzo se bloqueó por el Centro de Política de Inmigración de Israel, de derecha, que solicitó al tribunal con la razón de que los etíopes no eran judíos ni descendientes directos de judíos. Esta semana el tribunal decidió que la resolución gubernamental no se sujetó a revisión judicial. Esto llevó a que el Centro de Política de Inmigración Nacional retire su petición y el tribunal eliminó la orden judicial sobre el plan. Estos inmigrantes esperaron sin razón y quedaron separados de sus familias, sus padres, sus hermanos, sus hijos y más. La guerra en Etiopía y la pandemia del coronavirus empeoraron su situación. Ya ha llegado el momento de traerlos de vuelta a Israel, dijo Tamano Shata en un comunicado. Y agregó: todos los israelíes son hermanos. Como prometí, seré un ministro para todos. Lucharé para traer judíos de Ucrania junto con la inmigración etíope de cualquier parte de la diáspora donde alguien quiera emigrar a Israel. Sí, también tiene que ver la situación de judíos en Ucrania. Todos hacia Israel, etíopes hacia Israel, y de tantas naciones del mundo que vuelvan hacia Israel. Sí, van a hacer cumplir esas profecías escritas. Y además ya sabéis lo que va a pasar cuando todo esto acontezca, ¿eh? Castañazo seguro. ¿Entendéis la expresión? Un conflicto brutal también allí. La decisión final y los comentarios se produjeron un día después de que Tamano Shata acusara a sus colegas ministeriales de hipocresía. Actúa así porque ellos lucharon mucho más para traer a los refugiados ucranianos elegibles para la ciudadanía, que huyan de la guerra, que para traer a los etíopes con circunstancias similares. O sea, que pide una igualdad en este sentido para todos. Estados Unidos realiza una demostración aérea en el Mar Amarillo luego de que Corea del Norte lanzara varios misiles balísticos intercontinentales. Sí, también Corea del Norte, el grave problema, porque va unido a Irán, y va unido a Rusia, y va unido a China. Sí, por tanto, ¿os dais cuenta que la magnitud de un conflicto próximo que ya ha empezado en Ucrania es de un abaste mundial? Bueno, sí, ya podemos ir preparándonos porque esto va a llegar. Los líderes polaco, checo y esloveno se reúnen en Kiev con Zelensky. Ucrania debe ser candidata a la Unión Europea cuanto antes. Fue una reunión que hicieron viajando en tren, jugándosela. Imaginaos que ese tren es atacado por lo que sea y automáticamente ya Tercera Guerra Mundial abierta sí o sí. No ya por partes, sino a por todas sería. Y bueno, esto es lo que pidieron, para que así pueda ser protegida, pero ellos también, claro, porque ya se ven también el conflicto en su tierra. Trabajadores de un aeropuerto italiano protestan por vuelos humanitarios para Ucrania cargados de armas. El sindicato pide que el control del tráfico aéreo del aeropuerto de Pisa bloquee de inmediato estos vuelos de muerte disfrazados de ayuda humanitaria. Sí, así funciona la cuestión. Uno de los sindicatos más grandes de Italia, la Unione Sindacale di Base, convocó a una protesta frente al aeropuerto de la ciudad de Pisa para el próximo sábado, luego de que empleados de esa terminal aseguraran que vuelos supuestamente humanitarios hacia Ucrania transportaban en realidad armas y municiones, no alimentos ni medicinas. En un comunicado publicado este lunes, el sindicato detalló que varios trabajadores del aeropuerto Galileo Galilei se negaron a embarcar uno de los vuelos de carga que, según se anunciaba, transportaban ayuda humanitaria a Ucrania, puesto que en realidad contenían armas, municiones y explosivos. Denunciamos enérgicamente esta falsificación absoluta que utiliza cínicamente la ayuda humanitaria como tapadera para alimentar la guerra en Ucrania, declaró la USB. Sí, cómo se mueven las cosas, ¿eh? Por su parte, los trabajadores del cercano puerto de Livorno se unieron a la crítica y declararon que apoyan a los pueblos ucranianos del Donbass y de Rusia y que no desean ser cómplices de este conflicto. Sí, estos no desean enviar armas. Lo que quieren es que se acabe el conflicto y, eso sí, ayuda humanitaria de la de verdad, no armando, para que haya más muertes aún. Y volvemos con el Papa Francisco, que pidió detener la invasión a Ucrania con un mensaje para Putin. Dios, detén la mano de Caín. Sí, para Putin, ¿eh? Ante los miles de fieles reunidos para la audiencia general en el Vaticano, el pontífice pronunció una emocionante oración para pedir la paz.
Vamos a ver aquí más extensamente lo mismo, era noticia del 16 de marzo. El Papa recita esta oración para pedir perdón por la guerra y suplicar el don de la paz. Al finalizar la audiencia general de este miércoles 16 de marzo, el Papa Francisco recordó la guerra en Ucrania y pidió a los numerosos fieles reunidos en el aula Pablo VI recitar juntos una oración. Queridos hermanos y hermanas, en el dolor de esta guerra, hagamos una oración todos juntos pidiendo al Señor el perdón y pidiendo la paz, dijo el Santo Padre. De este modo, el pontífice recitó una oración compuesta por el arzobispo de Nápoles, Monseñor Domenico Battaglia. A continuación, la oración rezada por el Papa Francisco. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de nosotros pecadores. Señor Jesús, nacido bajo las bombas de Kiev, ten piedad de nosotros. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Señor Jesús, que moriste en los brazos de tu madre en un búnker de Kharkiv, ten piedad de nosotros. Está haciendo una comparativa de distintos lugares con grandes desgracias y aplicando Jesús estando allí. Señor Jesús, que fuiste enviado con 20 años al frente, tenga piedad de nosotros. Señor Jesús, que aún ves las manos armadas a la sombra de tu cruz, ten piedad de nosotros. Perdónanos, Señor, si, no contentos con los clavos con los que atravesamos tu mano, seguimos bebiendo la sangre de los muertos desgarrados por las armas. Perdónanos, Señor, si estas manos que creaste para guardar se han convertido en instrumentos de muerte. Perdónanos, Señor, si seguimos matando a nuestro hermano, si seguimos como Caín sacando piedras de nuestro campo para matar a Abel. Perdónanos si seguimos justificando la crueldad con nuestro cansancio, si con nuestro dolor legitimamos la crueldad de nuestros actos. Perdónanos por la guerra, Señor, perdónanos por la guerra, Señor. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te imploramos, detén la mano de Caín. O sea, es venir a decir, detén la mano de Putin, que es Caín, que es el traidor y asesino de su hermano, de rusos a ucranianos, está diciendo en definitiva. Se posicionan claramente, ¿eh? Putin es Caín. O sea, santo no es, ya lo sabemos, pero ya veis qué declaración. ¿Por qué? Porque quieren tumbar Rusia y van a hacer el Vaticano todo lo posible y argumentarán todo lo posible para que eso sea así, porque Rusia les estorba, no pueden tener el gobierno mundial que piden, al igual que China. Por tanto, lo que vemos ahora en Rusia también lo veremos en China en su momento, de lleno. Pero qué bien se muestran, ¿eh? Qué bien se muestran. Los que inician la guerra en verdad y luego van, ya veis cómo. Ilumina nuestra conciencia, que no se haga nuestra voluntad. No nos abandones a nuestras propias acciones, deténnos, Señor, deténnos. Sí que los detendrá en su momento, sí. Vaya que se los va a detener. Y cuando hayas detenido la mano de Caín, ocúpate también de él, es nuestro hermano, fijaos, ¿eh? O sea, cuando hayas detenido la mano de Putin, ocúpate también de él, es nuestro hermano, ya. Oh Señor, detén la violencia, deténnos, Señor, amén. Finalmente el Santo Padre dijo que en este tiempo de Cuaresma, también en este tiempo tan doloroso de la guerra, los invito a mirar a Cristo y a obtener fuerzas de Él para un compromiso fiel con la vida cristiana. Compromiso fiel con la vida cristiana y la que están liando. Qué triste. Y gente inocente en Ucrania siendo masacrada. Y soldados rusos que también les hacen ir allí, masacrados. ¿Y todo por qué? Porque Satanás quiere el dominio, quiere el gobierno mundial a través del Vaticano y necesita el poder de Estados Unidos y sus aliados para conseguirlo. Y Rusia y China aún le estorban. Y no digo que Rusia y China sean precisamente algo, para ir ensalzando, ¿eh? Es evidente que no. Pero cuando las cosas son para trabas, las tienen que hacer desaparecer del medio, porque si no, no conseguirían su objetivo. Y lo van a conseguir porque la profecía nos lo decía. Por tanto, no esperéis que esto termine en un plis-plas. No, esto irá más y se extenderá. Y como dijo Ellen White, al fin de los tiempos, la guerra prevalecerá. Guerra, mucha guerra. Por tanto, muertos, muchos muertos. Pero el mensaje del cuarto ángel seguirá avanzando y muchos despertarán viendo todo lo que está pasando, pestes, hambres, terremotos, guerra. Todo va llegando. Pero recordad, todo esto, sí, parece mentira, ¿eh?
pero es necesario que acontezca para que finalmente puedan implementar la ley dominical en plan ecumenismo absoluto. Si no, no podrían conseguirlo. Todo va llegando. Y gracias a Dios que hemos podido ir mostrando esto durante años. Y el tiempo se acaba, evidentemente. Y nosotros acabamos precisamente esta conferencia con otra cita de Lenguay que ya mostramos hace un tiempo, también extraída de aquí, de Eventos de los Últimos Días, escrita en 1914. El momento actual es de interés abrumador para todos los que viven, los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera de una crisis espectacular. Sí, y en 1914 ya había guerra, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, pero ella no solo escribía para esto o para la Segunda Guerra Mundial, ella estaba delineando las escenas finales antes del retorno de Cristo. Y ese es nuestro tiempo. ¿Y podéis decir acaso que esto no es lo que se está percibiendo por todos lados? Cuando los profetas de Dios hablan, hacerles caso. Pero solo si son auténticos profetas de Dios. Y ella lo fue. Y si seguimos rechazando la verdad bíblica y lo que inspiró a ella para darnos una claridad meridiana en estos momentos finales de la historia, estamos perdidos porque vamos a caer en el gran engaño. Dios nos ayude. Dios nos ayude a seguir dando el mensaje para que la gente vea que el gran engaño está ya preparándose de lleno y los pasos previos se están dando uno tras otro, tal como decía la palabra de Dios. Y nosotros seguiremos mostrándolo, destapando lo que hay con la ayuda de Dios. Maranata 2031, cada vez, cada día más cerca.